Bueno, aquí estoy llegando a la cámara trampa. Está puesta a la entrada de un cajigar que está formado por roble. El roble se le llama aquí quejigo. Y aquí está la cámara. Vamos a ver qué ha grabado. Está aquí enfocando a este bosque, a la entrada de este bosque. Y vamos a ver. Aquí podéis ver mi tamaño para que os hagáis una idea del tamaño que tienen los animales. La cámara está bastante baja. La garduña se mostró bastante tímida ante la cámara. Aquí la veis oteando el terreno. La garduña es un carnívoro generalista y muy adaptable. La jineta no fue tan tímida como la garduña y se quedó bastante tiempo delante de la cámara. La cola es tan larga como la longitud de la cabeza más el cuerpo. Presenta de 8 a 10 anillos negros. Aquí podéis ver la larga cola en cámara lenta. Este zorro no se mostró temeroso y apareció delante de la cámara en muchas ocasiones. El gato montés mostró interés por la cámara. Aquí lo veis. Cómo se mira la cámara, la huele, después se limpia. Se pueden ver las vibrisas, que son bastante largas. Bueno, está haciendo mucho aire, como veis, mucho viento, pero es para enseñaros este paso de jabalíes, donde lo frecuentan bastante. Mirad la cantidad de huellas que hay. Todo esto son huellas de jabalí, la mayoría son huellas de jabalí. Mirad por aquí, jabalíes de diferentes tamaños. Y bueno, estas huellas se pierden aquí, ¿vale? Y van a parar a este lugar de matorral. Aquí tenemos muy buena vista. Ahí tenemos el plano. Y ahí tenemos Javier de Dolzón, ¿vale? Tanto el barrio bajo como el barrio alto. Ahí está la iglesia. Y más al fondo tenemos la Peña Montañesa, los Pirineos, Cotiella. Ahí vemos varios milanos que están volando. Hay un milano que se está acercando aquí. Y nada, aquí tenemos una muy buena vista. Y mirar desde aquí también como se pueden ver las huellas de jabalí, ¿vale? Y hacia abajo hay un barranco con una cierta pendiente. Y esto, como es tierra de barro, podemos decir, arcillosa, se forman las huellas muy fácilmente, ¿vale? Y aquí tenemos una clara, una huella clara. Y nada. Este bonito tejón miró fijamente a la cámara. Bueno, aquí cerca de la cámara trampa tenemos este roble de hoja pequeña, Quercus faginea, que ya está perdiendo las hojas, aunque como veis ahí tiene hojas de todos los colores. Se vuelven amarillentas y después marrones, se caen, ¿vale? Este se llama roble de hoja pequeña, nombre científico Quercus faginea, llamado también quejigo, ¿vale? Tenemos un ejemplar bastante grande. Vamos a ver por aquí. Ah, mira lo que hay aquí. Mira lo que nos hemos encontrado. Esta oruga tan espectacular, ¿vale? Miradla qué bonita. También bastante grande. Tiene, yo creo que unos 7-8 centímetros, ¿vale? Parece que está bastante... no se mueve, la verdad. Debe estar por el frío, no sé si invernando o bueno. Esta es la oruga de la esfinge calavera, ¿vale? Se llama esfinge calavera porque la polilla tiene, podemos decir, una calavera africana en la parte de arriba, ¿vale? Bastante llamativa. Y bueno, la oruga también es espectacular. Esta oruga, si no recuerdo mal, se puede alimentar de todo, es polífaga
pero tiene preferencia por los tomates, las patatas, por las solanáceas, ¿vale? Bueno, las más llamativas o las más comunes son las patatas o los tomates, pero por las solanáceas silvestres es de lo que más se alimenta, ¿vale? Y bueno, la vamos a dejar aquí. La polilla también es bastante grande, pero la oruga no se queda atrás. Además es bastante llamativa, sus colores son de unos colores así turquesas, tiene un dibujo bastante bonito, como veis ahí, ¿vale? Y nada, la vamos a dejar aquí. La verdad que es una sorpresa encontrarla aquí, seguramente habrá alguna solanácea por aquí cerca. Y bueno, también la he encontrado en los olivos, ¿vale? Recogiendo olivas, cosechando olivas, es muy común encontrarla en esta época, ¿vale? Nada, la vamos a dejar aquí, a ver si se recupera. Hace un día bastante malo de puerto y yo creo que por eso está aquí tomando el sol y está tan bueno, ¿vale? Bueno, una alegría encontrar esta oruga, ya que no son muy comunes y yo casi siempre me la he encontrado en invierno, ¿vale? En invierno en el olivo, o bueno, en esta ocasión pues en los caminos. Hay una que también es bastante conocida, que es la esfinge del Tilo, que es, en cuanto al color es muy parecida, pero no tiene estos dibujos tan llamativos como aquí podéis ver, ¿vale? Mirar su cara, a ver, la voy a tocar, no creo que me haga nada. Está la verdad que bastante dormida. ¿Veis aquí? Su cara, bueno, la vamos a dejar aquí y a ver si se recupera. Podemos observar que estos corzos ya tienen el pelaje de invierno y el macho la ha desmogado, ha perdido la cornamenta. El desmogue ocurre entre octubre y diciembre. Aquí podemos ver tanto el macho como la hembra. La hembra es ligeramente más grande. Se trata de un macho y una hembra. La hembra es la que se acerca a la cámara, ya que presenta un pincel vulvar. Podemos adivinar que es una hembra, ya que presenta un pincel vulvar. Bueno, lo hemos podido ver antes. Aquí tenéis una comparación de tamaño entre el corzo y yo.